que nos acompañan ya en nuestro tercer y último capítulo de esta capacitación denominada La comprensión del duelo para su atención psicosocial. En este tercer capítulo vamos a conocer cuáles pueden ser esas estrategias de afrontamiento desde lo individual, cuál puede ser ese asesoramiento profesional y cuáles son esas sugerencias para el entorno de la persona que atraviesa por ese proceso de duelo. Asimismo, vamos a conocer algunas de las propuestas terapéuticas que se establecen para el manejo del duelo. Bienvenidos. Para comenzar los ejemplos de afrontamiento del duelo, vamos a tener en cuenta un tipo de población muy particular que son los niños. Como ya sabemos, el duelo sirve para el fortalecimiento emocional del individuo para asimismo afrontar futuras situaciones que sean similares o parecidas en cuanto a la pérdida de algo que sea muy apreciado en su vida. Entonces, cuando se es muy joven, cuando se es niño, ese primer momento donde se encuentra con una situación de duelo es supremamente crucial para lo que será el resto de su vida emocional en este campo. Por ello, quisiera hacer énfasis en ciertos aspectos para cuando se esté atendiendo a un niño o a una niña que haya sufrido algún hecho doloroso. Primero que todo, hay que hablar con claridad sobre el hecho. No podemos de ninguna forma desconocer la gravedad de la situación, desconocer que el hecho mismo se ha presentado, minimizar las consecuencias de ese hecho. Por supuesto, se debe tener un tacto supremo para abordar esta situación. Se tiene que saber transmitir la situación al niño, pero sin llegar a disfrazarlo, a maquillarlo, porque el niño puede sentirse engañado por esa persona o por esas personas que le estén ocultando la verdad, porque además las tecnologías y la información que también tiene el niño, pues hoy en día permite que sean muchísimo más receptivos de ese tipo de situaciones y asimismo más difícil ocultarle esas realidades. Y puede ser muchísimo más perjudicial si se llega a sentir engañado por ese entorno cercano que lo que tiene que hacer es ofrecerle un acompañamiento y un refugio en ese momento difícil de su vida. Y como ya lo decíamos, pues de eso depende cómo empezará a fortalecer su capacidad emocional para futuros eventos dolorosos que pueda presentarse en su vida. Ahora, en general, para todas las personas, en general, el duelo amerita una serie de acciones, amerita una serie de comportamientos que tiene que la persona sobrellevarlos, vivirlos para empezar ese tránsito del entendimiento del hecho y la posterior superación. Todas las personas necesitamos pasar por ciertos momentos importantes para que ese tránsito sea pues lo más fluido posible. Y es allí donde los rituales aparecen, donde los rituales se hacen presente y son ese tipo de acciones que justamente nos dan esa entrada a la aceptación, al reconocimiento y a la posterior superación de ese duelo. Los rituales pueden ser, por ejemplo, cuando se tiene una ruptura amorosa, iniciar ese desprendimiento de los objetos que me recuerdan a esa persona querida. O, por ejemplo, en los casos de fallecimiento, los rituales son los que tienen que ver con los aspectos funerales, con el mismo entierro de la persona, con ese encuentro con su entorno. Los rituales también tienen esa connotación, son rituales que pueden ser sociales, pueden ser familiares o pueden ser solamente en lo personal. Eso depende también del tipo de duelo que se atraviese. Pero siempre los rituales, como pues se le puede denominar a esas acciones prácticas que dan ese inicio a reconocer el hecho, a comprenderlo y a empezar a su superación. A eso le llamamos rituales. Entonces, ese aspecto es crucial para ese afrontamiento. Y para profundizar un poco, vamos a analizar la situación de pérdida de un ser querido. ¿Para qué sirven estos aspectos rituales?
además de encontrarnos en torno a la situación, en torno a ese familiar, encontrarnos con amigos, con otros familiares. Primero, el hecho de tener la persona allí, en el estado en que se encuentra, ayudará a superar esa etapa inicial de negación del hecho. ¿Sí? Cuando vemos a la persona, cuando se hace el ritual funeral, el ritual de enterramiento, pues eso nos sirve para físicamente darnos cuenta que efectivamente pues el hecho es real y esa etapa de negación puede ser superada. También permite que, por ejemplo, las situaciones que hayan quedado pendientes, los asuntos personales de ese ser querido, pues de alguna manera al momento en que se encuentra en la familia es la oportunidad para distribuir esas responsabilidades, ¿sí? Y asimismo, pues los bienes que puede haber dejado la persona, entonces ese tipo de asuntos que pueden ser legales incluso, pues los rituales permiten ese primer encuentro para empezar a darle trámite a esos aspectos que pues son naturales después del hecho o de la partida de una persona. También tiene un valor simbólico y un valor colectivo. Al ampliarse el círculo de personas que acompañan en este caso al doliente, pues se genera la posibilidad de fortalecer o establecer más lazos sociales que generen ese acompañamiento para la persona que está atravesando en este momento el duelo. Ese también es un valor importante porque muchas veces pues tenemos solamente a los familiares inmediatos, pero al ser un suceso que amerita y que convoca a más familiares, a más amigos, pues eso también de alguna manera promueve que existan otras redes de apoyo para la persona. Y es por eso que en los casos de desaparición forzada, por ejemplo, cuando la persona no tiene la posibilidad de vivir estos rituales, de convocarse colectivamente, de encontrarse con su familia, de no saber cómo distribuir las responsabilidades de ese ser querido que no está, que no se sabe si falleció, que no se sabe si volverá en algún momento. Por eso la desaparición forzada, por ejemplo, es muy difícil de tratar, muy difícil de superar a las personas pues, que viven este tipo de duelos. Ahora vamos a revisar una propuesta un poco más estructurada desde el punto de vista también teórico, práctico, de algunas acciones que tendría o que se sugiere tendría que hacer una persona que atraviesa un duelo. Ahora vamos a revisar una propuesta un poco más estructurada, un poco más elaborada desde el punto de vista teórico práctico, una sugerencia del psicólogo William Worden, quien sugiere una serie de actividades, una serie de acciones que la persona tendría que vivir para el momento de la afrontación del duelo. Y esas tareas se dividen en 4 principales. La primera de ellas es asumir la realidad de la pérdida. La segunda es elaborar las emociones relacionadas con el duelo. No negar que existen, no negar que se sienten. La tercera es aprender a vivir la ausencia de ese ser querido o de ese algo que se tenía pero que pues ya se perdió, como por ejemplo la pérdida de la salud, la pérdida del estatus económico, la pérdida de un trabajo, etc. Recordamos siempre que los duelos no solamente son equivalentes a la pérdida o al fallecimiento de un ser querido. La cuarta sugerencia es recolocar emocionalmente al ser querido o al objeto para vivir en plenitud y dar nuevos significados a la propia vida y a la propia identidad. Era algo, es decir, si esa persona o ese algo era fundamental, prioritario en nuestra vida, tenemos que aprender a entender que ya no lo es, que hay otros aspectos en nuestra vida que pueden ser ahora objeto de nuestros mayores esfuerzos, de nuestra energía. No significa reemplazar literalmente en todos los casos. Eso depende de cada duelo. Pero sí es entender que la vida tiene una continuidad y como personas tenemos que asimismo entenderlo y darle tránsito. Como pueden notar, esas actividades tienen cierta relación con las propuestas de fases o etapas que ya analizábamos en capítulos anteriores.
Si bien ya tenemos también claro que no todas las veces o no todos los duelos se viven de la misma manera, no siempre esas etapas son un manual irrestricto que siempre se va a vivir de la misma forma, pero sí nos sirve como una base para situarnos, para saber también qué poderle sugerir a la persona, ¿sí? Por ejemplo, no podemos, si el hecho está muy reciente, decirle inmediatamente a la persona que inicie a cambiar sus prioridades, porque por supuesto estará muy reciente el hecho y eso será lo último que quizás en ese momento esté sintiendo. Hay que dejar que avance un tiempo, podríamos decir que avance de fases o de etapas para ya empezar a sugerir la importancia de cambiar sus prioridades. Y ahora, después de analizar cuáles podrían ser esas acciones que la persona con sus propios recursos, teniendo un poco de autocontrol de esas emociones y de comprensión acerca de lo que le ha sucedido, puede hacer, ahora vamos a entrar en los momentos en que la persona puede llegar a necesitar un acompañamiento un poco más profesional si se quiere, pero sin llegar a ser tan invasivo aún. Esas opciones pueden ser las terapias psicológicas. Y la primera que vamos a analizar es la terapia de la EMDR, conocida por sus siglas en inglés y que traduce desensibilización y reprocesamiento a través de movimientos oculares. El procedimiento que deben seguir los psicoterapeutas que utilizan esta técnica es mover los dedos delante de la cara del cliente, que a su vez tiene que mover los ojos para focalizar la mirada en todo momento en los dedos del profesional. Luego, sin dejar de mover los dedos, el profesional hará que la persona a quien está tratando se focalice en pensamientos específicos para iniciar su procesamiento. El programa de la EMDR está estructurado en 8 fases. Cada una de ellas se focaliza en un momento temporal distinto, el presente, el pasado o el futuro. Las sesiones no pueden tener mayor duración a 1 hora y media y se inicia con la inducción del pensamiento negativo, pero progresivamente estos se van sustituyendo por otros con un tono emocional más agradable. Otra técnica es la terapia breve estratégica, que consiste en un modelo de intervención creado por el psicoterapeuta Giorgio Nardone, que trata de resolver los problemas complicados con soluciones aparentemente simples. En ocasiones de dolor es común que las personas traten de superar esas dificultades con las mismas estrategias o que incluso puedan llegar a sentir que ya no tiene herramientas para afrontarlas. Así que en esta terapia lo que se busca es dar soluciones que la persona no ha tenido en cuenta, analizando precisamente cuáles han sido las propias estrategias que ha utilizado y luego proponerle unas diferentes. En este enfoque no se busca la causa puntual del problema, que en este caso es el propio duelo, porque pues sencillamente es una situación que hace parte del pasado, que ya no se puede remediar, entonces la terapia no busca la solución de eso. Lo que pretende es atender los problemas que en ese momento la persona esté viviendo. Por ejemplo, la obstaculización que siente emocional por algún sentimiento particular. Digamos la rabia. Si la persona tiene esos sentimientos de rabia que no los puede controlar, que se han convertido, que se han reflejado ya en dificultades de relacionamiento con su círculo inmediato, la falta de control de su temperamento, el cambio incluso de otro tipo de comportamientos en general. Entonces lo que hace esta terapia es decir, bueno, ¿qué ha hecho usted para afrontar esa emoción? ¿Qué ha hecho usted para controlarla o para darle de alguna manera como un desahogo a ese sentimiento? Y dependiendo de las estrategias que haya optado, pues puede sugerir unas nuevas que pueden ser muy novedosas incluso, como por ejemplo proponer la escritura terapéutica. Es decir, que la persona plasme en un papel todos esos sentimientos de rabia, porque tiene rabia, contra que tiene rabia, y de esa manera logre desahogarse de alguna forma y sus niveles pues de ira empiecen a bajar.
Es así como esta serie de terapias o esta serie de acciones también pueden servir. Pero ¿qué pasa cuando la persona ya ha utilizado sus recursos, ha tenido algún acompañamiento terapéutico, pero definitivamente sigue con esas afectaciones emocionales desbordadas? En estos casos es cuando ya podemos empezar a hablar de un cuadro clínico del duelo. Primero tenemos que tener presente que ante una situación de ruptura, de pérdida, de ausencia o de muerte, esa avalancha de emociones puede generar unas afectaciones incluso depresivas en la persona. Aparecen cuadros depresivos en la persona que en ese momento pueden ser completamente comprensibles. Los sentimientos de culpa hacia sí mismo, hacia el círculo cercano, ideas de muerte asociadas pues al hecho mismo. Recordamos esa fase que hablaban algunos autores, de esa fase de negociación, donde la persona pretende ilusoriamente, pues en su momento y comprensiblemente, intercambiar su vida por la del ser querido que se fue, o incluso también dejar de vivir porque ya esa persona no está con él. También se puede presentar una pérdida de peso e incluso un breve periodo de anorexia. El insomnio también aparece. La pérdida de actividades laborales, el desinterés, puede incluso llegar a perder su trabajo, a perder pues su estudio, y puede también presentarse ciertas alucinaciones. La persona puede creer que ve a ese ser querido o que lo escucha. Y como decíamos, pues esta serie de situaciones pueden ser comprensibles, pueden ser, entre comillas, normales al momento de una pérdida o al momento de afrontar una situación que genere duelo. Sin embargo, cuando pasan más de 2 meses teniendo los mismos síntomas, sumando otros síntomas o agravándose en los propios, ya tenemos unas claras señales de el cuadro clínico de duelo, y en este caso sí es necesario una atención especializada. Ya en este caso definitivamente un consejo, un acompañamiento no invasivo ya no tendrá efectos para la atención de la persona. Es necesario para la seguridad de la persona e incluso para su entorno que reciba un tratamiento especializado. Y por supuesto, pues tanto el paciente ya en este momento como su familia tiene que seguir todas las recomendaciones del caso. Ya no es posible describir cuáles pueden ser las situaciones porque definitivamente ya dependerá del análisis que ese cuerpo médico que esté tratando a la persona ya le otorgue, cuál será ese tratamiento que tendrá que seguir. Y frente a este panorama nos puede surgir una pregunta, nos puede surgir una inquietud. ¿Será recomendable tomar medicamentos al momento de afrontar un duelo o cuando estamos viendo que quizás ese ser querido está somatizando drásticamente sus emociones? Y la respuesta es contundente y definitiva. Al igual que en todos los casos que tengan que ver con la toma de medicamentos, siempre se debe hacer, pero con asesoramiento y con las indicaciones médicas pertinentes. Se tiene que llevar ese control, esa cita médica, solicitar ese acompañamiento, primero pues médico general, seguido quizás del psicólogo, después un psiquiatra, eso depende del caso, pero siempre, siempre tiene que ser por acompañamiento médico. Esas situaciones de venga, le ofrecemos un calmante a nuestro familiar, venga, se toma estas goticas, venga que esto le ayuda, puede tener muchas contraindicaciones, puede tener problemas y consecuencias a mediano y largo plazo para la salud de la persona y la seguridad incluso también de su entorno. Entonces, recomendable siempre al momento de pensar en un medicamento que sea una prescripción médica. Y por otro lado, también tener presente que no podemos, digamos, medicalizar los sentimientos naturales que pueden surgir al momento del duelo. Ya lo hablábamos, es natural sentirse triste, afligido, incluso presentar ciertos cuadros depresivos que pueden ser temporales únicamente y que de alguna forma no requerirá
que la persona sea medicada. Entonces no podemos ir al extremo, ni medicarnos sin ningún tipo de guía médica, ni mucho menos pensar que siempre va a ser necesario buscar esa receta médica para atender a nuestro familiar, porque hay que entender que las emociones humanas necesitan de eso, de que se vivan, de que se sientan y que se comprendan para posteriormente superarlas. De esta manera ya damos cierre a nuestro capítulo tercero y asimismo pues a nuestra capacitación en general acerca de la comprensión del duelo. Esperamos haya sido de su agrado, esperamos haya sido con la mayor claridad posible. Recuerden que en la plataforma cuentan con un material de apoyo bibliográfico, páginas de consulta, lecturas recomendadas, todo el material disponible y por supuesto pues el acompañamiento por parte nuestra. Les agradecemos mucho su participación.